Bueno, vamos a entrar al tiempo de la palabra. Voy a invitarte a abrir tu Biblia ahí en el libro de San Juan, capítulo 13, verso 35. Es un texto que es muy conocido por cada uno de nosotros. Y dice: en esto conocerán que todos ustedes son mis discípulos, dice el Señor, si se aman unos a otros. Amén. Este es el texto principal que vamos a tomar. Y vamos a hablar acerca de la importancia, hermanos, de congregarnos, de estar unidos siempre. ¿Cuántos de ustedes no extrañan el poder estar congregados en la iglesia? A veces nos costaba trabajo el llegar cuando estábamos en los cultos. Créame, hermano, que para mí fue como un giro que hubo en nuestra vida, el hecho de que estemos pasando por esta situación mundial, ¿verdad? Que nos está tocando vivir, que fue la confinación, que estar confinados en un hogar y no poder salir, no tener la libertad de poder hacerlo. ¿Por qué? Pues por nuestro propio bien, nuestra propia precaución de no contagiarnos, ¿verdad? O no contagiar a alguien más. Pero yo recuerdo que yo nunca renegué del venir a la iglesia, del venir a la congregación. Al contrario, cuando yo me sentía muy mal, cuando me sentía enfermo, cuando tenía mis episodios, ¿verdad?, de ansiedad, créanme que lo que más anhelaba yo era estar aquí, estar en la iglesia, estar en la congregación. Era lo que me calmaba a mí, porque me decía la pastora, ¿verdad?, me decía mi mamá: quédate en la casa, descansa, relájate. No, yo no podía estar en mi casa, yo necesitaba, no sé, estar congregado, el alabarle al Señor, el cantarle, el escuchar palabra. A mí me traía mucha paz. Pero también había momentos en que uno decía, ¿verdad?, o sea, semana tras semana, el venir, el congregarse y todo. Entonces, para nosotros, lo que es desde viernes, sábado, domingo, ¿verdad?, es lo que les decía yo en mi casa, el día de trabajo de uno, ¿verdad? Eran los días de trabajo que había que cumplir, ¿verdad? Y cumplir con horario y todo, levantarnos el domingo, que es cuando todo el mundo descansa, cuando todas las personas descansan, la mayoría en sus trabajos. Nosotros tenemos que levantarnos temprano y venir, arreglarnos, venir a la congregación, estar aquí. Entonces, en algún momento yo pensaba: ¿qué se sentirá, verdad? Ay, quedarte un dominguito en la casa, ¿verdad? Sin la apuración, ¿verdad? Yo decía a veces: voy a pedir unas vacaciones en la iglesia, ¿verdad? Para poder saber, ¿verdad?, qué es lo que se siente el estar un domingo, ¿verdad?, en la casa. Levantarte tarde, desayunar un menudito a lo mejor, ¿verdad? Desayunar con calma. Pero pasaba, ¿verdad? No era algo que me agobiara. Y ahora que estamos en esta situación, hermanos, que estamos confinados, y créanme que ya, Señor, le digo, es cierto, si alguna vez te dije, ¿verdad?, que quería ese dominguito, yo ya quiero venir a la congregación, quiero gozarme, ¿verdad? Pero sabe, hermano, que hay personas que aún piensan diferente, ¿verdad? Y es de lo que quiero hablar en esta mañana. Por ejemplo, a mí me tocó escuchar una conversación, ¿verdad?, de dos personas, una persona cristiana y uno que no lo es, ¿verdad? O lo es, pero no está comprometido con el Señor. Entonces esta persona, ella le comentaba al cristiano, ¿verdad?, ha llegado a la conclusión de que no es necesario asistir a la iglesia, ¿verdad?, para estar con Dios. Hay mucha gente que dice eso. No es necesario que yo venga a un edificio para poder estar con Dios, pues Dios está en todos lados, dice siempre, ¿verdad? Yo podría buscarlo en cualquier otro lugar, no tiene que ser necesariamente una iglesia. Por esa razón, pues no quiero volver a ese lugar.
Y hay gente que así piensa, ¿verdad? Que dice, ¿para qué? ¿Para qué asistir a una iglesia? ¿Para qué asistir a una congregación? Los más radicales, ¿verdad? Los más así recios dicen, pues son una bola de hipócritas que están ahí, ¿verdad? Y son hipócritas porque pues están aquí dándose golpes de pecho, ¿verdad? De afuera, ¿cómo son? Pero en realidad te consta eso, le comentaban, ¿verdad? A la persona. Es cierto, es como venir a una iglesia, hermanos, es como ir a un hospital. No esperes que en un hospital haya personas sanas. Si tú vas a un hospital es porque vas a sanarte, ¿verdad? Vas a curarte y vas a encontrarte ahí con personas enfermas y enfermas de todo tipo, ¿verdad? Así es una iglesia, así es una congregación. En una congregación no esperes ver santos con la aureola aquí, ¿verdad? Y casi las alitas para volar. No esperes ver ese tipo de personas. Todos los que venimos aquí a la iglesia tenemos algo, decía un pastor, tenemos una patita quebrada, ¿verdad? Tenemos un tema con Dios que necesitamos sanar y es por eso que estamos aquí, es por eso que nos congregamos, porque buscamos de esa salvación, buscamos de esa sanidad. El logo de nuestra congregación, el eslogan más bien de nuestra congregación dice, ¿verdad? Si soy salvo por Jesús, seré sano para servir. Y este es como el eslogan que nosotros tenemos aquí en la congregación. No esperes ver gente sana, gente tan sana. Todos hermanos necesitamos de Dios, ¿verdad? Pero hay un propósito, ¿verdad? Por el cual venir aquí a la congregación, venir y asistir. No solo es el sentido espiritual, hermano, también es un sentido personal. La persona cristiana le comenta a la otra persona que le hizo ese comentario, le pregunta, ¿cuántos hijos tiene tu mamá? ¿Viven todos ahí en la misma casa de tu mamá? Y le contesta a la persona, no, mi mamá tuvo 5 hijos. Una vive en Estados Unidos y otros 3 viven pues en sus propias casas y solo yo vivo con mi mamá. Y le comenta la persona cristiana, ¿y cómo se siente tu mamá cuando se reúnen todos sus hijos en su casa para convivir ahí? ¿Verdad que se siente feliz tu mamá? ¿Cómo se siente tu mamá? ¿Verdad que se siente feliz de ver a todos sus hijos reunidos en la casa? Pues así también se goza tu Padre Celestial al ver a todos sus hijos habitando en una casa, en fraternidad. El Padre se goza, hermanos, cuando todos sus hijos vienen aquí a la casa. Cuando todos sus hijos vienen y se toman el tiempo, ¿verdad?, de venir y adorarle, estar con Él, levantar una alabanza, cantarle con tu corazón al Señor, ¿verdad? Estar juntos en armonía, como cantamos la alabanza, ¿verdad?, del Salmo 133. Mirad cuán bueno, dice, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y empieza a hablar, ¿verdad?, el texto. Es como el buen óleo que baja sobre la cabeza de Aarón, el sacerdote, ¿verdad?, hasta las vestiduras, hasta abajo. ¿Qué te parece si lo leemos para que lo tengamos muy presente? El Salmo 133. Amén. Y ahorita más adelante lo vamos a volver a leer, pero para ver lo que nos dice acerca de por qué es bueno. Dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos y en armonía. Amén. Esa es una palabra que ahí vas a subrayar porque ahorita la vamos a comentar. Y luego dice el verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, dice, la barba de Aarón, y baja el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová
bendición y vida eterna. ¿Dónde envía Jehová bendición y vida eterna? En la habitación en armonía, cuando estamos juntos, cuando baja ese óleo, ¿verdad? Si estamos juntos, ese óleo, ese ungüento, ese aceite va a bajar y se baja sobre la cabeza. Es como el buen óleo, dice, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y empieza y desciende a todo el cuerpo. En este caso, hermano, sería el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y si tú no estás congregado y si tú no estás dentro de este cuerpo, no vas a tener la oportunidad de tener esa unción que baja desde la cabeza, desde el Señor Jesucristo, ¿verdad? Al pastor y a toda la congregación, y se llena y se impregna de ese aceite, dice, de ese buen óleo, de ese buen aceite, ¿verdad?, que nos bendice a cada uno de nosotros. Y si no estamos congregados y si no estamos en armonía, no va a haber bendición, no va a haber, como dice al último, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es necesario, hermano, congregarte. El ser humano, hermanos, necesita la compañía, necesita estar juntos. El contacto personal, hermanos, es de suma importancia para crear y fortalecer los lazos interpersonales, ¿verdad?, en nuestra comunidad. Necesitamos congregar. No puede uno decir, me voy a quedar en mi casa y voy a estar ahí, y ahí voy a buscar a Dios. Lo podemos hacer, ¿verdad?, como lo estamos haciendo ahorita. Pero sinceramente yo te hago esa pregunta, ¿verdad? ¿Se te ha hecho fácil el buscar a Dios de esta manera como estamos ahorita? Mi hermano, yo le aseguro que muchos de nosotros, la verdad, no han visto o no han estado viendo transmisiones de los servicios. Créame, hermano, que hacemos un esfuerzo grandísimo, ¿verdad?, para poder hacerlo. Esto no es tan fácil hacerlo. Y lo hacemos para llevar el alimento, para que las personas, los hermanos, se alimenten. Pero muchos de ellos no lo están haciendo. Y es más difícil. Y se te va a hacer más fácil pecar. Y se te va a hacer más fácil, ay, ¿qué tiene hacer esto? ¿Qué tiene el comportarme de esta forma? ¿Qué tiene el tomarme esto, verdad? Y se te hace más fácil, ¿verdad? Es muy difícil, hermano. Si estando congregados, hermanos, es difícil a veces comprometernos con el Señor. Cuando no lo hacemos, hermano, pues es más difícil todavía. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil el salir, pues no sé, el hacer cosas que antes hacíamos y luego nos ocultamos. Al cabo no nos ven, no me ven los hermanos, ¿verdad? Luego dicen. Pero, hermano, es necesario estar congregados, es necesario estar juntos, estar unidos. Amén. Ya dice, ya bien sea en un entorno laboral, familiar, personal, y el aspecto espiritual no es la excepción de estar juntos, ¿verdad? Personalmente no creo en cristianos ermitaños, hermano. Yo personalmente, yo escuché hermanos en la congregación cuando todavía estábamos congregándonos presencialmente. Hubo hermanitos que se retiraron y dijeron, no, mejor yo aquí en mi casa me alimento del Señor, yo aquí en mi casa oro, leo la Biblia, pongo un programa cristiano, ¿verdad?, y lo sigo. Y ese fue el error que cometieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si viniendo a la congregación, si estando uno pendiente por los hermanos, por las ovejas, pastorearlos, ¿verdad?, está uno al pendiente y aún así, ¿verdad? Ahora imagínese que no hay quien te pastoree en tu hogar y empiezas a escuchar a lo mejor cosas. Hay tantos mensajes ahora, está tan abierto, ¿verdad?, las redes, la comunicación, está tan fácil. Antes era muy difícil, la verdad, cuando llegábamos a conseguir una predicación en DVD, ¿verdad?, y la poníamos y ya veíamos todo, ya la juzgábamos si era de bendición o no. Pero ahora está tan abierto todo, está YouTube, está Facebook, está Instagram, y todo el mundo ahora es influencer, ¿verdad? Todo el mundo es un youtuber, todo el mundo es un líder de opinión, y te confundes, ¿verdad? Y a veces confundes y crees que es que esa persona está hablando con
términos cristianos, ha de ser cristiano, ¿verdad? Pero no es cristiano, ¿verdad? ¿Quién es su pastor? ¿Dónde se congrega? ¿Cuál es su cobertura? ¿Verdad? Y te está hablando y te está convenciendo. Hay personas, te puedo decir como, se apellida Habib, ¿verdad? Un youtuber, ¿verdad? No dudo que sea un buen motivador, una buena persona, ¿verdad? Hablando en youtuber, pero la verdad, ¿tú crees que esa persona te puede pastorear? Y te digo, hermanos, que salieron de aquí y decían esto, ¿verdad? No, yo en la televisión, en la computadora pongo, ¿verdad? Mis predicaciones y ahí me alimento, ¿verdad? Y se desvió por completo esta persona, al grado de que pues ya se alejaron de las cosas de Dios. ¿Qué necesidad hay de esto pudiéndonos congregar, ¿verdad? A veces es necesario la exhortación, es necesaria, ¿verdad? Y eso es lo que a veces se nos hace difícil. Pero ¿por qué está diciendo eso el pastor, ¿verdad? Ya sabe mi vida, ya le mitotearon, ¿verdad? Lo está diciendo por mí, lo que está predicando. Pero no sabes que es Dios el que está hablando a tu vida. Y un pastor decía, y si tú dices que lo estoy diciendo por ti, sí, lo estoy diciendo por ti porque tú eres el que veniste, no lo estoy diciendo por los demás, decía este pastor. Y es cierto, cuando uno empieza a recibir la palabra, ¿verdad? Y empieza a confrontarte a tu vida, a tu corazón, y te empieza a molestar, es porque es Dios el que te está hablando. Es porque es Dios el que te está confrontando y te está hablando a tu conciencia y diciéndote dónde estás fallando. Y tenemos que aceptar esa bendición y decir, híjole, la palabra sí estuvo dura, es dura, pero era para mí y es necesario y tengo que cambiar, ¿verdad? El Señor nos está dando las puertas para poder cambiar, para podernos dirigir hacia ellas. Este punto, hermanos, el ser humano necesita compañía. Yo hace días estaba platicando con unos amigos pastores y uno de ellos comentaba, hermano, es que es un crimen, dice, que las personas mueran solas. Dice, no, el ser humano no está hecho ni siquiera para eso. El ser humano es tan codependiente de los demás que hasta en el momento de su muerte necesita estar acompañado. Si ustedes ven la muerte de los patriarcas a lo largo de la Biblia, decía que ellos morían con sus familias, ¿verdad? Y rodeados de sus hijos, ¿verdad? Porque así es necesario, que estamos hechos para eso, para convivir en todas las áreas, como te ponía yo aquí en los ejemplos. El ser humano necesita compañía en el contacto personal, es de suma importancia, ya bien sea en un entorno laboral, familiar, personal, y en el aspecto espiritual, hermanos, pues no es la excepción. Entonces mi hermano pastor comentaba respecto a las personas que han muerto, por ejemplo, del virus, de la pandemia, y que mueren solos, ¿verdad? Que les dan, les da esta enfermedad y los entúan y los aíslan, y allá está la persona sola, ¿verdad? Y luchando por su vida. Imagínense esta persona que se infecta, ¿verdad? Y de plano los aíslan y los familiares ya no los pueden volver a ver hasta que no les entregan el cuerpo a los familiares, ¿verdad? Imagínense el familiar cómo está sufriendo allá adentro, ¿verdad? No poder hablar, no poder ver a un familiar, no poder estar con alguien ahí en el momento más crítico, decía el pastor, en el momento en que va a pasar al umbral, ¿verdad? El ser humano está hecho, hermanos, para congregarse, para convivir, dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, por eso nos hizo una compañía, ¿verdad? Una ayuda idónea, porque el ser humano, no, dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque cuando estamos solos es cuando cometemos los peores errores de nuestra vida. Siempre necesitamos estar acompañados, hermanos. Necesitamos apoyarnos los unos a los otros en todas las cosas, hermanos. Al subir a un monte alto en una ocasión, hermanos, Jesús necesitó también de Pedro, Juan y Jacobo para que oraran junto con él. ¿Se acuerdan? Que les dijo, vengan conmigo porque me siento triste hasta la muerte, decía. Necesito que ustedes oren conmigo. Hasta el Señor Jesús les estaba enseñando en ese momento, ¿verdad? Que necesitábamos estar juntos.
para apoyarnos en oración, para apoyarnos en nuestras necesidades. ¿Quién te va a escuchar si estás solo, si estás aislado? ¿Quién te va a escuchar tus necesidades? ¿A quién vas a ir? ¿Al vecino? Uy, lo dudo que él mantenga el secreto, ¿verdad? La discreción. Tenemos que venir y congregarnos. Tenemos que dárselo a Dios, ¿verdad? Lo que traemos. Si podemos platicarlo, lo hacemos con el pastor para que él dé un buen consejo, una consejería. Y si no, pues aquí venimos y nos desahogamos. Hay muchos hermanos que dicen, hermanos, que yo necesito alabar al Señor, ¿verdad? Necesito, cuando yo vengo a la iglesia y traigo el costal cargado, ¿verdad? En la espalda, y vengo y alabo al Señor y le canto y desahogo lo que yo traigo y hasta lloro, ¿verdad? Descanso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor trae ese descanso a mi vida, ¿verdad? Porque vine a los pies del Señor. Por eso, hermanos, son tan importantes nuestras relaciones personales con aquellos que comparten nuestra misma fe, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando en esas relaciones hay diferentes personalidades? Y aquí es donde vamos a entrar a un punto muy importante que dice, ¿qué pasa cuando en esas relaciones hay diferencias en personalidades, hay asuntos sin perdonar, hay envidias, hay rencores? Una sonrisa fingida, hermanos, puede servir para aparentar pues que hay armonía, y así los que están en tu entorno pues no podrán notar esa espinita de incomodidad que hay en tu corazón en contra de alguien más. Pero Dios sí la puede notar. Fíjate lo que dice el Salmo 44, verso 21. Dice, ¿acaso tú, Señor, no habrías llegado a saberlo si tú conoces los secretos más recónditos del corazón? ¿Qué pasa cuando hay este tipo de problemas, verdad? Es cierto, necesitamos congregarnos, hermanos, necesitamos estar en convivencia, pero muchas veces hay también fricciones, ¿verdad? Y no entendemos al otro hermano, no entendemos su personalidad, y a veces hay ese tipo de fricciones. Pero, hermano, una sonrisa fingida no va a arreglar nada. Una sonrisa ahí así nomás, de verdad, de que no necesitamos entregarle eso al Señor. Para Dios es muy importante, hermanos, que entre sus hijos exista tolerancia. Y este es un detalle que también se da en las congregaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos relaciones con las personas, tenemos una relación, ¿verdad?, de comunidad con ellas, pero muchas veces no nos entendemos, no entendemos al hermano, su forma de hablar. A veces, por ejemplo, mi caso, ¿verdad? En mi casa, yo hablo de una forma, ¿verdad? Y les digo y les hablo de una forma, y a veces en mi casa creen que los estoy regañando. Y no sé si será por el acento sinaloense que tenemos, ¿verdad? De que se parece que estamos gritando o que estamos enojados. Yo la verdad no estoy enojado, les digo. Les estoy diciendo las cosas por esto y por esto y por esto. Y a veces mis hijos dicen, pero ¿para qué te enojas? ¿Para qué nos regañas? No los estoy regañando, les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cositas, ese tipo de sentidos existe también en las congregaciones, que a veces no entendemos, ¿verdad? Hay hermanos que tienen una personalidad pues muy suavecita, ¿verdad? Muy no se exaltan ni nada de eso, y a veces si llegan a tener la comunicación con un hermano que sí es muy así, ¿verdad? Muy echado para adelante, como dicen los norteños, ¿verdad? Que te echan el caballo encima así, ¿verdad? Y el otro hermanito es muy así, ¿verdad? Y luego siente el hermanito que ya lo ofendió, ¿verdad? Porque le gritó o porque lo regañó, y el otro hermano le dice, no, es que no, yo no te estoy regañando, ¿verdad? Entonces, y si dejamos crecer una raicita de estas, una espinita la dejamos ahí clavada en nosotros, hermano, créame que esa raicita va a crear más raíces, y al rato vamos a tener un árbol, hermano, que va a ser muy difícil arrancar, ¿verdad? De erradicar
de nuestra vida. Dice aquí, para Dios es muy importante que entre sus hijos exista tolerancia. Y es que todos somos miembros de un mismo cuerpo, hermanos. Y como miembros no podemos estar divididos. Lo cierto es que, aunque son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. Y yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en la primera carta de Corintios, capítulo 12, verso 20 al 27. Y la vamos a leer. Primera carta de Corintios, capítulo 12, verso 20 al 27. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Por ejemplo, ¿verdad? Como dice aquí, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ¿verdad? ¿Quién creen ustedes que sea más fuerte? Si ponemos una comparación de este tipo, ¿verdad? Una comparación sencilla. ¿Quién creen que sería más fuerte, la mano o el ojo? Yo digo que la mano es más fuerte, ¿verdad? La mano levanta cosas, ¿verdad? Hacemos y todo. Y el ojo es más débil, ¿verdad? Pero ¿qué haría la mano sin el ojo? Imagínense usted, yo les comento en mi casa, ¿verdad? Yo creo que uno de los sentidos que, híjole, yo me pesaría mucho perder, ¿verdad? Y espero en Dios que nunca suceda, es perder la vista, ¿verdad? Porque uno podría a lo mejor perder el oído, no sé, otros sentidos, ¿verdad? Pero para mí la vista no concibo, ¿verdad? El estar siempre, no poder ver, ¿verdad? Hacia dónde nos dirigimos. Y aunque el ojo es tan débil, tan chiquito, con cualquier basurita sientes que traes una piedrota en el ojo cuando te entra, ¿verdad? Una pestañita y que no te la puedes quitar. Es tan débil, ¿verdad? Tan dependiente, pero es tan necesaria en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Y no puede decir el ojo a la mano, no te necesito, ¿verdad? Porque sí lo necesitamos. Dice aquí el verso 21, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, como lo que comentamos, son los más necesarios: el oído, la vista, ¿verdad? Imagínense la lengua, ¿verdad? El verso 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Usted entiende lo que está hablando aquí la palabra? Fíjese lo que dice. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente. ¿Sabe a qué se refiere esto, verdad? Se refiere a las partes íntimas del cuerpo. Dice que son los menos dignos, ¿verdad? A estos vestimos con más dignamente, nos cubrimos más, ¿verdad? Y los que nosotros son menos decorosos en el cuerpo, ¿verdad? Se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por otros. Todos somos, imagínense, hermanos, su cuerpo es como el cuerpo de Cristo, como la congregación, ¿verdad? Y tú no puedes decir, si nosotros, hermanos, si yo soy el dedo gordo de este cuerpo, hermano, no puedes decir, no te necesito, ¿verdad? Porque sí lo necesitas. No sé si algunos de ustedes se dio cuenta en alguna ocasión que me vieron
con un parche aquí un vendaje aquí en el dedo. ¿Sabe qué pasó? Me salió una infección por dentro de la uña de este dedito gordo. Entonces me empezó a supurar, empezó hasta a salir pus. Y decía yo, ¿pero por qué? ¿Por qué pasó esto? Y fui con la doctora y me dijo, ¿sabes qué? Te tengo que sacar la uña completa para poderte curar ahí. Imagínense, hermano. Ay, yo decía, ¿cómo es posible, verdad, que me vayan a quitar esta uña? ¿Verdad? Era mi terror, uno de los terrores que yo tenía, el que en alguna ocasión, porque me platicaban amigos, ¿verdad? No, hombre, yo fui al seguro y me sacaron una uña del dedo del pie. Y no, hombre, no te imaginas cómo es y todo. Y traía yo esto en la cabeza, ¿verdad? Y tuve que pasar por esa necesidad, ¿verdad? Y fui con la doctora y sí, ¿verdad? Me tuvieron que inyectar por aquí por dentro, ¿verdad? Ponerme piquetes para que dormirme todo el dedo, quitarme la uña completa, ¿verdad? Y ya después, hermano, cuando ya pasó todo esto, la curación y todo, créame que no podía usar yo esta mano. Y era el dedo gordo nada más, dice uno, ay, el dedo gordo, ¿verdad? Pero no sabe, hasta que no se da cuenta uno que tiene esa necesidad, ¿verdad? No te das cuenta de lo útil que es este dedo, aún ahorita, hermano. Tengo la sensibilidad porque no me ha salido la uña del dedo y tengo la sensibilidad y cualquier cosita así que me raspa y luego brinco, ¿verdad? Entonces no podemos decir, hermano, que el hermano más chiquito de la iglesia que es innecesario. No, todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo, ¿no? Todos somos necesarios. Es por eso, hermanos, que nos dice el Señor que para Dios es muy importante que entre sus hijos haya tolerancia, hermano. No me acuerdo si terminamos de leer hasta el 27. Voy a volver a leer el 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto es cierto. Mi ejemplo, mi dedito, ¿verdad? No podía tocar la guitarra, agarrar cosas, el bañarme. No le cuento para ir al baño, ¿verdad? Tantas cosas que uno ni cuenta se da que hace, ¿verdad? Con las manos, con los dedos. Y cuando te llega a pasar algo, ¿no? Créame que todo el cuerpo lo resiente. Todo el cuerpo lo resiente. Hermanos, si hay un hermano enfermo en la congregación, todo el cuerpo lo debe de resentir. Y luego dice lo que leímos aquí, el 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Todos los miembros. Dice, si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dice un miembro del cuerpo recibe honra, todo el cuerpo recibe honra. Te lo voy a poner así tan sencillito, hermano. No sabes cómo extraño ir a un lugar, a un restaurancito que conocemos, ir a comerme unos taquitos de birria dorados con queso. Ay, hermano. Y cuando uno se lo come, todo el cuerpo recibe esa honra. Cuando alguien es honrado en el cuerpo de Cristo, hermano, todo el cuerpo se goza, todo el cuerpo recibe honra. Cuando alguien pasa al frente o pasa su papeleta, ¿verdad? Y da el testimonio, hermanos, estuve enfermo, me hice unos análisis y fui con el doctor y me dijo que estaba mal. Pero vine aquí y oraron por mí y ahora el Señor me sanó. Gloria a Dios. Todo el cuerpo se goza. Amén. Cuando recibimos una bendición espiritual, cuando recibimos una bendición de sanidad de alguien, ¿verdad? Siempre está recibiendo sanidad alguien y todo el cuerpo se goza, hermano. Cuando alguien recibe una bendición económica, todo el cuerpo se goza también. Que dicen, no tenía meses sin trabajar, pero vine aquí, le pedí al Señor, puse mi papeleta y el Señor contestó mi oración y todo el cuerpo se goza. No podían destrabar un problema legal que tenía, pero vine aquí a la congregación, se lo puse delante del Señor, oraron por mí todos los hermanos y ahora ya está destrabado este problema y todo el cuerpo se goza. Amén. Nos gozamos, hermano.
Y es que todos somos miembros de un mismo cuerpo, dice. Y como miembros no podemos estar divididos, hermano. Lo cierto es que aunque son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. Todo el cuerpo es uno, hermano. No podemos tener división en nuestra congregación. Tenemos que tener tolerancia. Tenemos que comprendernos unos con otros. No es el mismo trabajo el que tiene una persona que el que tiene otra. No es el mismo entorno social donde vive una persona a que vive otra. Y tenemos que comprendernos, tenemos que tener empatía unos con otros, hermano. ¿Qué significa empatía? Empatía, dicen, el ejemplo más simple es ponerte los zapatos de tu hermano, ¿verdad? Hay una canción muy famosa, Walk a mile in my shoes, camina una milla con mis zapatos, ¿verdad? Y vas a entenderme, vas a saber por qué hablo de esta forma, por qué me comporto de esta forma, y tenernos tolerancias unos con otros. Amén. Por esta razón, hermanos, para lograr amarnos en la plenitud que el Señor desea, debemos comenzar por tolerarnos, por aceptar que todos somos diferentes, pero tenemos en común el mismo sentir en Cristo Jesús. Amén. Este es el mensaje de esta tarde. Muy bien, hermanos, pues así concluimos en esta tarde. Que sean muy bendecidos y los esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana aquí en la congregación en Vida Nueva para México. Y para los que no pudieran asistir a la reunión, vamos a grabar el mensaje para poderlo también subir aquí a la página y a YouTube también, y puedan ser bendecidos. Que el Señor me los bendiga grandemente, mis hermanos. Muchas bendiciones.